pedido de solicitud. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Acá seguimos con este proyecto de Esperanza para el Corazón, para hacer de bendición a muchos a través de las redes, ampliando toda esa área y generando este Zoom con las claves bíblicas de consejería, que muchos de ustedes ya la conocen, que son bíblicas, prácticas y que podemos usarlas según la necesidad de cada uno para el ministerio. Bueno, nosotros la aprovechamos para tocar temas claves en forma bíblica y práctica, que es lo que tratamos de hacer acá en el Centro de Formación Esperanza para el Corazón. Hoy tenemos un temazo, como es el orgullo, cómo solucionar esto, qué es lo que va pasando en el corazón y qué es lo que Dios quiere en forma práctica para que podamos derrotar este enemigo que todos los cristianos tenemos, ¿no? Y tenemos un matrimonio, invitados especiales, muy queridos para nosotros. Ellos son misioneros en el sur, en el Maitén. Están trabajando ahí a full, mucho trabajo para hacer en el sur. Y, y son nuestros queridos Juan Carlos y Graciela Plem. Les damos la bienvenida y que el Señor bendiga todo lo que ustedes puedan exponer de su palabra en este tiempo. Bueno, adelante, Juan Carlos y Graciela, bienvenidos. Bueno, buenas tardes, Hola, buenas tardes a tardes. todos. ¿Qué tal? Un placer poder compartir este momento. Una mala pasada nos jugó la tecnología, no podemos pasar el PowerPoint. Esperamos poder enviarlo de alguna manera para que puedan tenerlo. No sé si José pudo enganchar el mail, pero bueno, esperamos que pueda ser de utilidad este momento, ¿sí? Queremos comenzarlo de una manera diferente. Vamos a escuchar a mi esposa. Bueno, si bien el tema de hoy tiene que ver también con el tema de la humildad, quería comenzar con una fábula comentando, y la fábula tiene que ver sobre la humildad y dice, se refiere a la mariposa y el águila. Esta fábula es tanto para niños como para adultos. Nos ayuda a reflexionar acerca del verdadero valor de las cosas, más allá de las jerarquías y de las normas impuestas por la sociedad. Volaba un águila sobre un campo lleno de flores y al ver una pequeña mariposa, llegó hasta ella y le dijo de forma altiva: «Dime, mariposa, ¿de qué te sirven tus hermosas alas si apenas puedes remontar el vuelo y ascender más allá de estas flores? Yo, en cambio, tengo estas fuertes alas con las que casi puedo rozar el cielo y llegar hasta las cumbres más alejadas de la tierra. ¿No te admira mi belleza? ¿No te apena tu pequeñez?» «Ay», dijo la mariposa, «nací diminuta, sí, pequeña y humilde, pero gracias a estas bellas alas y a mi esfuerzo puedo contemplar desde bien cerca la belleza de las flores y nutrirme del rocío que la mañana deposita en ella, cada día para mí». Silenciaste a Juan Carlos y Graciela, José. A ver, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha? Ahí sí, ahí está bien, ahí está bien. Ahora sí. El tema es que no sé dónde me cortaron, porque la verdad no sé dónde quedó.
para que no pierdan el hilo. Es corta, ¿eh? Ya estaba terminando. Bueno, ahí, Nasiri. Vuelvo ahí a una partecita donde dice, nací diminuta, sí pequeña y humilde, pero gracias a estas bellas alas y a mi esfuerzo, puedo contemplar desde bien cerca la belleza de las flores y nutrirme del rocío que la mañana deposita en ellas, cada día para mí. Y tú, sin embargo, que sobrevuelas las zonas más altas, ¿por qué tienes que bajar hasta la tierra para alimentarte de las sabandijas que se esconden en la oscuridad? Veo que no entiendes, dijo el águila. Lo suficiente, águila altiva, respondió la mariposa. Lo suficiente para preguntar quién es más noble, lo que se alimenta de brillante y delicioso néctar o la que debe olvidar su grandeza y descender de las alturas para alimentarse, manchando así su esplendor. Y la moraleja, quienes alarden de pertenecer a una alta jerarquía no saben que la ensucian con su comportamiento. La reflexión de hoy, o el tema de hoy, es la comparación entre el orgullo y la humildad. El orgullo tiene dos características, y una de las características negativas que tiene el orgullo es algo que resalta mucho la Biblia, porque dice que el orgullo tiene un espíritu de soberbia que se siente superior a los demás. Esa es la característica negativa. Y orgullo en el griego se escribe hiperepanus, que significa sobreaparecer, ¿no? Aparecer por encima de los demás, creerse superior. Pero también el orgullo puede tener una característica positiva, y es un espíritu de satisfacción por una valoración adecuada de la persona o de los logros que uno puede tener, ¿no? En Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia delante de la caída. Por eso es importante que en nuestra vida sepamos valorar nuestros logros y no enorgullecernos de eso. A diferencia de la humildad. Bueno, la humildad tenemos también que tiene un espíritu de respeto, de amabilidad y mansedumbre. Eso es una característica positiva. Y un espíritu de insignificancia, que es la de subordinación, de inferioridad. Esta es una característica negativa. Y tenemos un versículo principal que el Señor Jesús ha dejado, que está en Mateo 18:4. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El orgullo se manifiesta de diferentes maneras. El orgullo, por ejemplo, no admite la debilidad. El orgullo exige derechos y busca reivindicaciones, reconocimientos y alabanzas de las demás. Y procura también la venganza. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia acerca del orgullo. Y este ejemplo lo podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 25, ¿no? Cuando el rey, cuando David, que aún no era rey, estaba con su ejército en el desierto, se acerca a un hacendado rico que se llamaba Nabal, y que justamente Nabal significa insensato, y se acerca a él para pedirle que le comparta de su alimento para él y sus soldados, porque venían del desierto. Y este hombre, Nabal, el insensato, orgullosamente se niega a compartir con David sus alimentos, y arrogante dice: ¿quién es este David para que yo le comparta mi comida?
Y esta forma de actuar de arrogancia, de orgullo de Nabal, casi le cuesta la vida porque David se enoja por esta reacción y decide ir con sus soldados para atacarlo. Y, y vemos también en el orgullo el deseo de venganza, y ahí tenemos un ejemplo claro en el Nuevo Testamento con los discípulos de Jesús, cuando ellos iban a pasar por una aldea de los samaritanos y los samaritanos le niegan el paso, le niegan la ayuda, y ellos se presentan al Señor y le dicen: Señor, ¿querés que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Allí el orgullo de los discípulos, el estar al lado del Señor los había inflado, como quien podría decir, y se sentían con autoridad suficiente como para destruirlos por haber sido rechazados, ¿no? Y vemos cómo el orgullo puede llevarnos a consecuencias terribles, ¿no? A cambio a diferencia de la humildad. Bueno, conocemos un poco más de versículos con respecto a la humildad. Si alguno tiene su Biblia, podemos leer también, por ejemplo, un corazón humilde se deleita en las debilidades. El que lo tiene puede seguir la lectura. Nosotros vamos a leer lo que dice en 2 Corintios 12, versículo 10, para corroborar y ver una de lo que significa un corazón humilde. 2 Corintios 12, 10 dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otro versículo que también se refiere a un corazón humilde: renuncia a sus derechos personales, y lo encontramos, para el que toma nota, Filipenses 2, 5 al 8. Y allí en Filipenses 2, 5 al 8 escribe el apóstol Pablo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y allí vemos la diferencia, ¿no?, con el orgullo, porque el orgullo reclama derechos, sin embargo la humildad renuncia a sus derechos. Y otro versículo que tenemos está en 1 Pedro 5, 6, donde un corazón humilde busca reivindicación de parte de Dios. En 1 Pedro 5, 6 dice así: 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y otro versículo lo encontramos en Proverbios 27, 2. Acepta el reconocimiento de otros. Así como en el orgullo el hombre exige el reconocimiento de otros, en la humildad el hombre acepta el reconocimiento de otros, no es que lo busca. Dice Proverbios: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Y el otro versículo es en Proverbios 19, 11. 19:11 dice el proverbio: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto las ofensas. Así como David o los discípulos no supieron pasar por alto la ofensa y querían reaccionar en contra de aquellos que los habían rechazado, aquí nos demuestra que
el corazón humilde es el que pasa por alto las ofensas. ¿Sí? El corazón orgulloso, la persona orgullosa, confía siempre en su propia sabiduría y rechaza los consejos, se compara con los demás, tiene un alto concepto de sí y busca siempre la aprobación. Se siente grande al ejercer el poder. Y qué importante es cuando nosotros aprendemos a valorar nuestra personalidad, tenemos actitudes moderadas, porque eso nos permite ser dóciles y ser sencillos. El corazón humilde, al contrario de lo que hace el soberbio. Sí. Al contrario es, busca la sabiduría de Dios, la cita es Proverbio 9:10, busca el consejo de otros, Proverbio 12:15, el corazón humilde rechaza comparaciones innecesarias, 2 Corintios 10:12, el corazón humilde piensa con cordura, Romanos 12:3, y el corazón humilde desea la aprobación de Dios, Gálatas 1:10. El corazón humilde encuentra grandeza en el servicio, Mateo 20, 25 y 26. En cambio, con el corazón orgulloso, la persona busca la aprobación de los demás y encuentra grandeza cuando puede ejercer autoridad sobre los demás. ¿Ven qué diferente es el sentido que tiene en la perspectiva que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos? Cuando queremos ser reconocidos, estamos demostrando que somos orgullosos y necesitamos de la aprobación del otro, de la alabanza del otro, para poder sentirnos valorados, para poder darle valor a nuestra vida. Ahora, hay características, hay una visión diferente acerca de la humildad. Según el mundo secular, la humildad se la percibe como una debilidad. En cambio, para la palabra de Dios, la humildad se la percibe o se la toma como una fortaleza. Uh-huh. Hay algo importante en cuanto a las causas que alimentan el orgullo en nuestras vidas. Las causas externas que alimentan el orgullo, y yo tengo acá en el Power un pez globo, no sé si lo conocen, está inflado por los logros personales, por la aceptación y el reconocimiento. El orgullo es inflado por las riquezas y por las habilidades personales. Todo eso hace de que nos envanezcamos, de que nos hinchemos, de que hay un interior vacío y que necesitamos llenarlo con eso, con logros personales, con aceptación, con reconocimiento de los otros. Sin esa interacción, sin esa alimentación, nuestro orgullo se desinfla. Dice el Salmo 52:7, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la humildad de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Allí vemos cómo cuando desplazamos a Dios y el orgullo ocupa el lugar en nuestra vida, empezamos a desplazar a Dios. Yo no sé cuántos conocen la historia del rey Nabucodonosor, ¿no? Cuando Nabucodonosor pasea por el palacio, que está en el libro de Daniel, capítulo 4, versos 30 y 31, cuando el rey Nabucodonosor pasea por el palacio y ve toda la belleza, la grandeza de su palacio y del reino que había logrado, él se mira a sí mismo y se dice,
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Con mis fuerzas, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y los que conocemos la historia, y si alguien no la conoce la puede buscar en el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta a dónde llevó ese orgullo que al rey Nabucodonosor, que lo terminó llevando a transformarse casi en una bestia y a estar tirado en medio del campo. Porque el orgullo, como pasó con David, con Nadal y con Nabucodonosor y con tantos otros, lo que hace es destruir nuestra propia vida y todo lo que tenemos alrededor. Ahora, el hombre necesita sacar, eliminar todo lo que tenga que ver con la humildad de su entorno, porque la considera algo como una debilidad, ¿no? Y el hombre quiere eliminar lo que es la baja autoestima, tratando de satisfacer sus necesidades emocionales sin tomar en cuenta a Dios. Buscando el amor incondicional, el sentido de valoración personal y de seguridad. Y el hombre orgulloso quiere sacar la culpa de su pecado afuera, por medio de los logros personales. El hombre orgulloso rechaza el sacrificio de Cristo porque no considera nada que él no pueda hacer como algo valorable. Entonces todo tiene que partir por medio de él, de la autojustificación, a través de las buenas obras y del perfeccionismo. Romanos 10:3 dice, y se los leo en una versión más actual, dice, el hombre no entiende la forma en que Dios hace justas a las personas ante él y se niega a aceptar el modo de Dios. Y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante él, tratando de cumplir la ley. Por lo tanto, yo puse que la preocupación del hombre orgulloso es Mimí. No sé si conocen alguna Mimí. ¿Alguien conoce una Mimí? A ver, levante la mano. Y puse Mimí porque el hombre orgulloso piensa en mi placer, en mi satisfacción, en mi autoestima, en mi interés, en el respeto hacia mí mismo, en la confianza en mí mismo y en el autocastigo. Segunda de Timoteo habla acerca de esto, segunda de Timoteo 3:2. Habla acerca de que en los últimos tiempos, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Son esos hombres que piensan en sí mismos. Todo lo que tiene valor, todo lo importante es lo mío, lo que es para mí, lo que tengo yo, lo que puedo hacer yo, mis logros. Por eso digo Mimí. Cuando el hombre piensa en sí mismo, no hay nada fuera de él que tenga valor o que sea capaz de aceptar, porque todo tiene que pasar por él. Ahora, todo problema tiene una raíz, ¿no? Permiso. Todo problema tiene una raíz, y la raíz de cada problema, la raíz del problema puede ser una creencia errónea, una creencia falsa, que puede llevarnos a que ese problema se desarrolle, crezca y se multiplique. Yo puedo decir, yo he trabajado duro para lograr una vida exitosa, y yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba trabajando aquí en Buenos Aires, en una ferretería, un viejo ferretero me saluda y me dice, ¿cómo estás?
Y yo le dije, bien, gracias a Dios, o ¿cómo te va? Y él me dice, no, gracias a Dios, no, gracias a vos que te esforzás, que sos responsable. Me conocía de muchos años de trabajar con ellos. Cuando uno es soberbio, cuando uno es orgulloso, cree que todo pasa por uno, que no hay nada que dependa de los demás. Y yo tuve que explicarle que es gracias a Dios que Él nos da la fuerza, que nos da la integridad, que nos capacita para poder alcanzar esos logros, que si bien uno tiene que poner el esfuerzo y el trabajo como corresponde, ser responsable, pero es Dios el que nos provee. Y esa es la creencia correcta, ¿no? Que mi éxito no viene de mi esfuerzo personal o es el producto de mi orgullo, sino de permitir que Dios, que Jesucristo trabaje en mi vida, en nuestra vida, y eso es lo que nos permite alcanzar los logros, ¿sí? Allí en Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas, ¿sí? En otra versión dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa sería la creencia correcta que tiene que llevarnos a razonar y a darle el valor a las cosas que realmente nos pueden llevar por un camino correcto. Ahora, así como todo problema tiene una raíz, también todo problema tiene una solución. Podemos encontrar la solución de los problemas, ¿no? Quiero ahí poner un texto para memorizar y para tener como base de esto acerca de los pasos para encontrar la solución. Y los que tienen Biblia pueden buscar en Santiago capítulo 4, versículo 6. Allí es donde Santiago habla acerca de la humildad y del orgullo. Así Santiago dice que Dios da mayor gracia a los humildes. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios siempre estuvo en contra del orgullo y de la soberbia. De hecho, por el orgullo fue que Satanás pecó contra Dios, por creerse superior, como leímos al principio, ¿no? Del griego, uperepanos, estar por encima, sobreaparecer. Y ese fue el pecado de Satanás, que era un ángel que estaba en la presencia de Dios. Él quiso estar por encima de Dios y el orgullo lo llevó a la caída. Pero dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nosotros nos ponemos delante de Dios y buscamos su aprobación, su guía, su consejo, es allí donde Dios va a exaltarnos. Hay un pasaje en el que nos gustaría que podamos meditar, y vamos a leerlo, que es la parábola del fariseo y el publicano. Y allí vamos a ver muy claramente cuál es la comparación que el Señor hace a través de una parábola, mostrándonos al hombre orgulloso y al hombre piadoso, aquel que no se exaltaba, ni siquiera, mucho menos delante del Señor. Vamos a leer allí Lucas capítulo 18, del versículo 9 en adelante, ¿sí? El versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros,
ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, para que tengamos una idea, en el versículo 9 dice que el fariseo, el hombre orgulloso de sus actos y de su manera de vivir, dice que él confiaba en su propia justicia y miraba con desprecio a los demás. Eso nos lleva el orgullo, ¿no? A confiar en nosotros mismos y a medirnos con el otro, a ponernos como parámetro el otro. Y como decimos siempre, las comparaciones son odiosas, ¿no? Y muchas veces, generalmente, nunca nos vamos a comparar con alguien superior, generalmente nos comparamos con alguien inferior o que nosotros consideramos inferior, ¿no? Por eso dice que el fariseo, que era un religioso de la época, un conocedor de la palabra de Dios, decía, él confiaba en su propia justicia y miraba con desprecio al otro, al publicano, que el publicano era un cobrador de impuestos, un hombre al que prácticamente todo el mundo odiaba porque aparte de ser del pueblo de Israel, trabajaba para los romanos comprándoles impuestos a sus propios conciudadanos, pero este hombre se presenta en el templo y no fue capaz de presumir de su justicia, sino que reconoció delante de Dios su indignidad. El fariseo, en cambio, en el versículo 11, dice que él no acepta su pecado, él se considera una persona justa y se mira a través de la falla de los otros. En cambio, el publicano, él acepta su pecado y se reconoce indigno del perdón de Dios y clama a Dios por misericordia. El otro, en cambio, buscaba hacer obras para cubrir su pecado y rechaza la salvación de Dios. Sin embargo, Dios, como decíamos recién, rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso el Señor dice que aquel que fue justificado fue el publicano, aquel que llegó con humildad delante de Dios, reconociendo su indignidad y pidiendo la misericordia de Dios. Son dos consecuencias o dos resultados diferentes, ¿no? El orgullo nos lleva siempre a un pozo del cual no podemos salir y la humildad nos ayuda a través de la mano de Dios a salir adelante. Cuando nosotros somos orgullosos, Dios tiene que tratar con nosotros quitándonos la fuente de nuestro orgullo. Porque de esa manera, cuando nosotros somos despojados de la fuente de nuestro orgullo, es cuando empezamos a valorar correctamente nuestro yo y lo que realmente somos. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios acerca de cómo Dios trató con aquellos que fueron orgullosos. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Génesis, capítulos 37, acerca de José, uno de los 12 hijos de Jacob, quien había sido en cierta manera enaltecido por su padre, por su forma de ser, por ser inteligente, por estar siempre con su padre, y su padre lo eligió a José, lo diferenció de sus hermanos dándoles una túnica de colores que hacía que él se exaltase sobre sus hermanos.
y Dios tuvo que llevarlo a lo profundo de una fosa, de un foso donde sus propios hermanos le quitaron esa túnica y lo vendieron como esclavo. Y de esa manera Dios trató con el orgullo de José, llevándolo como esclavo a Egipto. Y allí, cuando José se vio humillado, Dios lo exaltó. Y en el caso de Moisés, cuando él quiso también rescatar a su pueblo por sus propias fuerzas, Dios tuvo que también llevarlo, hacerle ver que no era con su fuerza, sino que era mediante la voluntad de Dios y mediante los pasos que Dios le tenía preparado. Y los suyos lo rechazaron. Dios trata con nuestro orgullo mediante la humillación. Él tiene que humillarnos para que nosotros podamos tener el valor correcto de nuestra persona, de nuestro ser. Por eso es importante que busquemos en Dios su guía a través de la palabra, de estos textos que tenemos, y ahora cuando pasemos el Power lo van a poder tener todos, los textos bíblicos donde nos habla de la importancia de la humildad. Nosotros conocemos la historia de Pedro, cuando Pedro se enorgulleció delante de todos los demás discípulos, diciendo, si todos estos te niegan, yo no te voy a negar. Y Jesús tuvo que reprender a Pedro y llevarlo hasta ese punto de la humillación, diciéndole que él lo iba a negar 3 veces, no solamente una, sino 3 veces antes que el gallo cantara. Y cuando Pedro escuchó, después de haber negado a Jesús 3 veces, se dio cuenta de que Dios había tratado con él duramente, porque tuvo que llevarlo a la humillación para reconocer que él no era más que los otros discípulos, que él no era más importante, que él no tenía más valor que los demás discípulos, que era uno igual que todos los demás. Así que es importante de que nosotros aprendamos a tener una valoración correcta de quiénes somos para que no nos exaltemos. Cuando el apóstol Pablo tuvo esas visiones especiales en el cielo, él dice que le fue dado un aguijón en la carne para que no se exaltase sobremanera. Y a veces Dios tiene que tratar duramente con nosotros cuando somos orgullosos. Dice en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Tenemos tremendo ejemplo de humillación, y así como el Señor se humilló a tremenda humillación, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó, dice, hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla. ¿Qué diferencia hay entre el orgullo y la humildad? ¿Qué caminos diferentes, qué resultados diferentes también tiene para la vida de cada uno de nosotros? Por eso dice en Gálatas, crucificado con Cristo. Tenemos que crucificar el yo, tenemos que dejar de lado el mí, el orgullo, ¿no? Mi fuerza, mi capacidad, mis bienes, mi inteligencia, todo lo que tiene que ver conmigo tiene que quedar relegado y puesto a los pies de la cruz para que Dios nos exalte mediante nuestra humillación.
El mundo, como decíamos, considera la humildad como una debilidad. Sin embargo, para Dios, la humildad es una fortaleza, porque Dios se glorifica y se muestra a través de nuestra debilidad. Dice Jung Hunt, cuando tenemos un corazón humilde, reflejamos allí el corazón de Dios. Qué lindo, Juan Carlos, Graciela, muchas gracias. Cuánto para pensar, cuánto No para te, meditar. Eh, ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? ahora Sí, sí, sí. sí, sí. Bien, muchas gracias. Cuántas manifestaciones que escuchamos del orgullo hoy, nuestra conducta, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero Dios se ocupa de mostrarnos, de hacer la luz en nuestra mente y entender que eh, cuando pensamos de nosotros mismos lo tenemos que hacer con cordura, no comparándonos con otros para sentirnos mejores o peores. Eso es un pensamiento engañoso, sino ir formando nuestro carácter, que es lo central, comparándonos con el Señor, porque a veces estamos muchas actividades haciendo cosas bien intencionados porque lo hacemos para el Señor y nos olvidamos de ir forjando un carácter que es la prioridad, ¿no? Entendiendo que la humildad es fruto del Espíritu Santo. Y qué lindo, cuánto para pensar. Y comienza en cambio de mente, cómo me veo yo, qué es lo que hizo el Señor por mí. Yo soy una nueva criatura con la mente de Cristo. Entonces ahí comenzamos a cambiar nuestras pautas de pensamiento, de conducta, de cómo nos sentimos, ¿no? Entonces podemos estar seguros, ¿por qué? Que podemos lograr esto. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces podemos tener la victoria y vernos a nosotros mismos con cordura, con equilibrio, con sentido común, pero con respecto a nosotros mismos y a las metas que nos podemos poner para alcanzar la plenitud de Cristo, no con respecto a otros, ¿no? Y recordar lo que Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y Exacto. era un grande Pablo. Sí, y el apóstol Pablo dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino dice, si no piense de sí con cordura, ¿no? Ni más alto concepto, ni tampoco el concepto negativo de la humildad, que es humillarse, soy un pobrecito, soy un inservible, ¿no? Tampoco ese límite, ¿no? Pero Bien. exaltarse es mucho peor. Sí es, porque esto de sentirnos mejor o peor no deja de ser el centro del ego mismo, ¿no? Entonces, algunas enseñanzas que escuchamos en este mundo no dan en la tecla. Algunas cosas nos pueden llegar a servir para identificar, pero no dan en la tecla como lo da la palabra de Dios, da en el centro del corazón, porque Dios conoce el corazón. Y todos los cristianos estamos inmersos en esta lucha. Pero qué bueno que es pensar que podemos ir a la cruz. Ahí comienza nuestra humillación, porque al mirar el sacrificio de Cristo por nosotros, que dio todo sin que nosotros valgamos algo, entonces ahí, pero valemos mucho para Él. Entonces, cuando entramos en esa contemplación del sacrificio en lo espiritual, nos quedamos callados, no podemos decir nada. Así que si pensamos decir, bueno, ¿cómo cambio esta área de mi vida? Es acercarse a la cruz de Cristo, ¿no? Y finalmente, el centro de todo es Él. Y cuando hay humildad en el corazón, nos vamos a dar cuenta que hay una perfecta paz a nivel mental, emocional, espiritual, porque ya no somos nosotros el centro, sino el Señor que nos da todo esto para vivir una vida abundante. Todos los recursos de su gracia, ¿no? Que es lo que le dio a Pablo. Los recursos de su gracia para vivir una vida abundante. Qué hermoso tema, cuánto para hablar, cuánto para disfrutar y cuánto para decidir hoy
en el corazón. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo hago? Es un día a día, ¿no? De humillarme voluntariamente y disfrutar en la persona del Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cada uno de nosotros le pertenecemos. Así que muchísimas gracias, gracias por estar ahí. Nos vemos en un mes o dos, ya anunciaremos con la propaganda cuando nos volvemos a ver y el próximo tema, ¿sí? Bueno, gracias Juan Carlos y Graciela, muchas gracias por todo el tiempo de estudio y preparación y toda la claridad con que se ha explicado este tema. Muchas gracias, gracias a cada uno de ustedes por estar ahí. Y esto queda grabado en el Zoom del Ministerio, Centro de Formación Esperanza para el Corazón, para que ustedes simplemente en un clic lo compartan con todo el que quiera, a quien quieran bendecir, no sé, amigos en otros países, donde sea, ustedes pueden compartir este link y esta grabación en forma libre y gratuita, ¿no? Entonces pueden entrar a YouTube, volverla a ver, sacar nota y otra vez un clic y vuela para que sea de bendición, ¿sí? Bueno, un abrazo para todos y ya recibirán pronto, oportunamente, la próxima propaganda del próximo tema. Bueno, que el Señor les bendiga Ojalá ricamente, podamos, ¿sí? ojalá podamos enviar el Power porque, bueno, ahí está bien graficado todo y con todos los textos bíblicos que apoyan las características tanto de la humildad como de la soberbia, del orgullo. Sí es. Bien. Y Eli, bueno, y tiene la clave bíblica, ¿no? Sí, José, ¿qué me querés decir? no, Elvio. Ah, Elvio. Ah, Elvio, perdón, Elvio. Te Sí. quería, yo soy administrador de Life International para Latinoamérica y el Caribe y quería, escrito ahí en el chat mi número de Sí, lo teléfono. leí, sí. Me olvidé de preguntarte si era propicio compartirlo, pero para los que estén interesados, ahí está mi número de WhatsApp. Vamos a tener del 9 al 13 una capacitación de la temática del campo misionero en el tema del aborto. El Life International trabaja con esa temática. Entonces, los que estén interesados me pueden escribir. Es totalmente gratuito, pueden conectarse. Y los que son de acá del norte, en noviembre vamos a tener presencial también con gente que va a venir de los Estados Unidos. Así que Bien, compartirle eso, ya que creo que todos estamos bien, apasionados por conocer de la palabra de Dios. Digamos. bien, entren ahí a lo que es el chat y ahí él ha dejado todos los detalles para este proyecto importantísimo que acaba de mencionar el hermano Elvio, ¿sí? Trayecto del Dador de la Vida, es una capacitación gratuita de Life International, ¿sí? Y ahí dejó el número de WhatsApp. Aprovechen para anotarlo, ¿sí? Bien, entonces, si ustedes quieren recibir información sobre los próximos Zoom, la fecha y cómo entrar a los Zoom, por favor contactarse al celular del ministerio o por Instagram o por Facebook, ¿sí? Se pueden contactar por ahí y decir, bueno, quiero que me envíen la próxima, la propaganda del próximo tema, ¿sí? Bueno, un abrazo para todos y que sean muy Gracias. bendecidos. Gracias, Hasta, bendiciones. hasta luego. Gracias, chao, bendiciones.